El otro día, reflexionando sobre la vida, una compañera me habló y me dijo, Maxi, me han enviado unos trabajos de la universidad. Son 4 ejercicios, los cuales tengo que resolver con Python. Pero tengo que utilizar input y los operadores aritméticos. Pero yo no los sé resolver. ¿Me podrías ayudar? a los cuales yo respondí, a ver, mándame los 4 ejercicios y los resolvemos en un video. Comencemos. Aquí ya tengo los 4 ejercicios. Los puse dentro de una variable para que sea más visible, ya que si están comentados no se van a ver. Bueno, el primer ejercicio consta en realizar un programa que calcule el IMC de una persona. Nos dan la fórmula, que es peso en kilos dividido por altura en metros cuadrados. Esto debe solicitar que la persona ingrese su nombre, su peso y su altura para calcular el IMC. Ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio sería realizar un programa que convierta los pesos chilenos a otras monedas. Y acá nos dice si 1000 pesos chilenos equivalen a 1.1,06 dólares, 0,99 euros, 965,12 pesos argentinos, 4,06 sol y una UF chilena que serían 37.564,36 pesos. Se debe solicitar ingresar un monto en pesos chilenos para luego entregar la conversión en la moneda correspondiente. El tercer ejercicio dice realizar un programa que permite ingresar el nombre y apellido del estudiante, la asignatura y 4 notas. Luego, entregar un mensaje final con el nombre, el apellido del estudiante y su promedio correspondiente. Y el último ejercicio, el cuarto, dice realizar un programa que permita determinar el consumo de combustible y el correspondiente gasto asociado según el tipo de combustible, para lo cual se solicita al usuario que ingrese distancia en kilómetros y rendimiento del vehículo en kilómetros. Considerar lo siguiente: la benzina de 93 octanos vale 1.350 pesos, la de 95 octanos 1.400, la de 98 1.500 y el diésel 1.050 pesos chilenos. Bueno, primero que nada hay que saber qué es un input. Un input, un input es una palabra reservada de Python que permite al usuario ingresar datos directamente a la consola. ¿Ya? Directamente, es decir, que estos datos ya no los tenemos que codificar dentro de una variable, sino que podemos ingresarlos directamente escribiendo en nuestra consola. ¿Cómo se hace esto? Primero se usa la palabra input. Dentro de input se agregan 2 comillas. ¿Por qué? Porque tiene que enviar un mensaje a la consola. Este mensaje va a ser muy genérico. Ingrese una palabra. 2 puntos y un espacio para tener un formato. ¿Ya? Esto siempre se recomienda usarlo dentro de una variable para poder manipularlo mejor. ¿Ya? Y eso ya está listo nuestro input. Y aquí simplemente lo imprimimos y corremos nuestro código. ¿Ven? Acá ya nos dice ingrese una palabra y sale esta pestañita que nos está pidiendo ingresar un texto desde teclado. Es el mismo mensaje que pusimos acá, ingresa una palabra, pero ahora lo dice en la consola. Y sale este loguito que nos dice que podemos escribir directamente en la consola para imprimirlo en nuestro código. En este caso vamos a poner suscríbete a mi canal. Ya. Le damos enter y ven. Acá nos imprime suscríbete a mi canal. Tal cual lo obligamos aquí. Pero hay que saber muy bien esto, que el input trae por defecto un tipo de dato estándar. ¿Ya? Para saber eso, hay que usar la función de type, que lo vimos en el primer video. Variable, pum, control S.
Entonces, acá nos va a decir, vamos a copiar el mismo mensaje, suscríbete a mi canal, lo pegamos aquí, le damos Enter y ya nos dice el tipo de clase, que es un string, y el mensaje. Es muy importante tener en cuenta que el input siempre por defecto, todo lo que se ingrese va a ser tomado como texto, como un string. Si yo quiero que esto sea un número, por ejemplo, para que quede un poquito más claro, si yo acá ingreso puros números y le doy Enter, nos sigue contando como string. A eso me refiero que trae un tipo de dato por defecto. ¿Ya? Si yo lo quiero transformar, se transforma como cualquier dato. Entre medio de paréntesis y acá ponemos un integer. Quiero que sea integer. Control S, le doy y acá y escribo los números. Doy Enter y ahora sí me lo reconoce como un integer. Pero ojo, una vez transformado esto, ese tipo de dato, si yo acá corro el código e intento ingresar una palabra, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo lo estoy obligando a que todo el formato que reciba mi input sea un integer. ¿Ok? También puedo hacer que este integer sea un float, un número decimal. ¿Ya? En este caso, vamos a limpiar la consola, corro el código y yo voy a ingresar el número 22. ¿Por qué? Porque me gusta. En este caso, por obligación, lo va a transformar a float, le va a poner un punto cero y nos dice que es de tipo float. Es muy importante tener en cuenta que el input por default viene de tipo string, es decir, texto, y que si yo quiero exigir un tipo de formato, lo tengo que aplicar yo. ¿Ya? En este caso, float, integer y lo que se te ocurra. ¿Ya? Eso es lo que hay que recalcar de input. Ahora sí podemos proseguir con los ejercicios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable con la fórmula que es peso dividido altura al cuadrado. Recuerden que esto sigue las reglas matemáticas, así que tienen que ir los paréntesis. Ya. Creamos una variable que va a recibir un input que va a exigir nuestro nombre. Ingrese su nombre. Ok. Después creamos otra variable con el peso. Esta variable va a recibir un integer que va a recibir un input que a su vez va a exigir ingresar su peso en kilogramos. Y por último, una variable llamada altura, la cual va a recibir un float. ¿Por qué? Porque necesitamos los valores en metros. Entonces creamos un input, el cual nos va a exigir ingresar nuestra altura en metros. Ponemos un ejemplo 2.1.70 y ya estaría. Ahora simplemente imprimimos esto, pero existen dos maneras. El primer print es la manera bruta, es decir, vamos a poner la variable nombre, nombre, va a decir tu IMC es dos puntos y nuestra variable IMC. Y la manera redondeada, el otro print, que sería f, nombre, y va a decir, acá y nos dice tu IMC es, entre llaves, creamos el método round, entre paréntesis y escribimos la palabra IMC, coma y el número de decimales que queremos. Si corremos nuestro código, nos va a exigir un nombre, frijolito, un peso, vamos a poner 70, y una altura, 1.70.
Y acá nos muestra el resultado. Frijolito, tu IMC es 2422XXXX. Esa es la manera bruta, pero la manera más decente, digamos, más formal, dice frijolito, tu IMC es 24.22. Eso se logra usando el método round. Bueno, para el segundo ejercicio lo que tenemos que hacer es tomar estos datos, volverlos válidos, y lo primero es un input. ¿Por qué un input? Porque necesitamos que ingresen los montos en pesos chilenos. 2 puntos. Si hay uno. Pero, como estamos hablando de dinero, el dinero siempre se maneja en decimal. Float. ¿Ya? Y lo metemos dentro de una variable que se llama CL pesos. Igual a nuestro input. Ahora simplemente hacemos la fórmula. Vamos a empezar con la del dólar. Vamos a llamarlo F dólar. La que va a contener CL pesos por dólar, nuestra variable dólar, dividido en 1000. ¿Por qué? Porque dice que 1000 pesos equivalen a 1.6 dólares. Y lo tenemos guardado dentro de esa variable. Ahora simplemente lo imprimimos. Print. Y ponemos donde CL pesos es equivalente a, ponemos aquí dólar, no era dólar, era F dólar, la fórmula del dólar, F dólar, dólares. No se entiende. Aquí le damos nuestro formato. Aquí me falta todavía poner esto y ponemos la F. Si todo va bien, este código nos va a dar el valor del dólar. Para comprobar esto vamos a poner 1000 pesos chilenos y nos dice 1000 pesos equivalen a 1.6 dólares. Si colocamos 2000 debería ser el doble. 2000 pesos equivale a 2.12 dólares. Y así estaría resuelto el primero. Ahora vamos a hacer un corte y voy a mostrar todo pero repetido, porque una vez hecho el salto temporal, simplemente repetimos el código. Si teníamos F dólar, que era igual a los pesos ingresados por el input, más el valor del dólar dividido en 1000. ¿Ya? Simplemente todos los demás se repetían. Solamente que cambiaba la variable de dólar por el valor del euro, por el valor del peso argentino, por el valor del sol. Y el mensaje era el mismo. Pero se preguntarán, ¿y la UF por qué no está? La UF no está porque tiene otra fórmula. Vamos a hacer otra fórmula. La fórmula sería los pesos. Esta vez es dividido por el valor de la UF. ¿Ya? En este caso tendríamos que copiar nuestro código acá abajo para mostrar F por el valor de FUF. Cambiamos los valores, el apellido. Y si corremos nuestro código, ponemos el monto de 1000. Debería dar todo igual menos el último. Ok, ven. Dan todos los mismos resultados menos el último. Pero ¿cómo comprobamos el último? Se preguntarán. Simplemente hacemos un print y si multiplicamos el valor de la fórmula UF por el valor de la UF, debería darnos 1000 pesos. Corremos el código, ponemos el monto de 1000, control S, espera, me agregué un 1 ahí sin querer, control S, 1000. Y acá simplemente nos da el monto de 1000. Eso significa que está todo correcto. Acá simplemente podemos hacer lo mismo, el round, para tener un valor más bonito. Round y con 2 decimales, coma 2. Y si corremos nuestro código y queremos transformar los 1000 pesos, simplemente ya tenemos que vale 0,3 y todos los valores. Y nuestra comprobación del valor de la web.
Para el ejercicio 3 es básicamente lo mismo. Vamos a citar un nombre, el cual va a tener un input, el cual va a recibir un nombre. Ingrese un nombre. Dos puntos. Copiamos este código y simplemente cambiamos a apellido. Apellido. Y la variable va a tener otro nombre, obviamente, apellido. Con eso ya tendríamos lo primero. Ahora necesitamos las notas. Nota 1 va a ser igual a un input que va a decir ingrese la nota. Obviamente no le vamos a poner apellido para optimizar el tiempo, pero ustedes lo pueden hacer más detallado. Recuerden que las notas son float, decimales. Ya, acá tengo malo, este es nota 1. Ahora simplemente, como son 4, copiamos esto 4 veces. 2, 3, 4. Ingrese nota 2, nota 3, nota 4. Ingrese la nota, vamos a ser un poquito más específico para que se note. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Esto puede hacer alusión a cualquier materia que ustedes cursen. Ahora simplemente creamos el promedio. Me bugueé. Promedio. Lo cual hay que tener lo siguiente. Sumar nota 1, coma, con nota 2. Es sumar, no era coma. Sumar más nota 2 más nota 3 más nota 4. Y esto se divide en 4, que son 4 notas. Después simplemente imprimimos print y usamos el format, comillas, y colocamos la variable. El alumno o alumna, independiente de lo que sea, vamos a ingresar nombre, coma, apellido, tiene un promedio de 2 puntos y ponemos nuestra variable promedio. Ingresamos. Si todo va bien, eso es lo que nos pide. Y corremos el código. Nos va a pedir un nombre, frijolito, apellido, suscríbete. Nota 1 va a ser un 1. La otra va a ser un 3.9, 2.9. La otra un 3. Y la última va a ser un 7. Según esto dice, el alumno frijolito, suscríbete, tiene un promedio de 3,475. ¿Ok? Recuerden que si solo queremos 2 decimales, usamos el round y la coma 2 para tener solo 2 decimales. Y volvemos a correr el código. Nombre, frijolito, nombre, suscríbete, o sea, apellido, nota 1, un 2, vamos a poner un 3, un 4 y como última nota un 1.4. Dice, su alumno frijolito, suscríbete, tiene un promedio de 2.6. Harto malo. Bueno, para el último ejercicio necesitamos transformar los datos. Los copiamos, los pegamos y los tenemos que transformar. Los transformamos muy rápidamente para convertirlos en variables, ya que están casi en el formato. Solo hay que hacer unos pequeños ajustes. Control Z, espacio. Ya, una vez que ya tenemos los datos, hay que crear nuestros input. ¿Por qué lo tengo con mayúscula? Pero con mayúscula. Input. Ahora simplemente ponemos nuestro mensaje de ingrese la distancia en kilómetros. 2 puntos para que no quede pegadito. Y esto lo transformamos a float para trabajar mejor los números. Float. Lo agregamos a nuestra variable distancia. Sí, distancia. Y bueno, excelente. Vamos bien. Ahora la otra variable
es en kilómetros. Control C, cambiamos el nombrecito, lo pegamos, es un float y esto es nuestro rendimiento. Ahora tenemos que hacer nuestra variable consumo, que es el consumo del vehículo, que es distancia dividido en rendimiento. Esto nos va a dar la cantidad de litros por kilómetro. Entonces ahora imprimimos print dentro de esto el vehículo consume, ay, ¿por qué escribo tan mal? Consume litros por kilómetro. Ok, aquí es consumo. Ya, el vehículo consume por kilómetros. Ya. Y ahora necesitamos. ¿Qué era lo otro? El rendimiento, el valor. Eso es consumo por benzina de 93. Copio esto, lo meto en llaves. Copio esto, lo dentro de un paréntesis, control Z. Control Z. ¿Qué pasa? Acá. Esto lo meto entre. ¿Qué está pasando? Mi computadorcito se muere. F. Ahora un print. Por fin. Ahora, esto es el valor. El valor del consumo del vehículo sería eso, pesos. Ese sería el valor del consumo del vehículo es en pesos, coma, de benzina 93. Eso está bien. Bajo 2, 3, 4. Y aquí cambiamos simplemente los valores 94, 95, 96, 98. Me inventé 96, era 98 y diésel. Diésel. Ok, aquí ponemos de diésel. Y simplemente cambiamos esto por 98 y 95. Porque coloco 97. Si esto va bien, debería funcionar. Corremos el código. Ponemos la distancia de 100 kilómetros. Necesitamos el rendimiento que rinde 50. Y acá nos dice, el vehículo consume 2 litros por kilómetro. Eso está bien. El valor del consumo del vehículo es 2.700 pesos de benzina de 93, 2.800 de 95, 3.000 de 98 y 2.100 de diésel. Y con eso estaríamos con el ejercicio 4. Es un poco más enredado de entender, pero a la hora de ejecutarlo es simple. Simplemente había que sacar la distancia, el rendimiento y por último el consumo para obtener todo. Bueno, ojalá haya quedado claro. Estos ejercicios se pueden hacer mucho más fácil, pero mucho más sencillo. Pero como la exigencia era usar input y solo operadores aritméticos, tuvimos que hacerlos de esta manera. Pero recuerden, en programación todo se puede simplificar. Y eso.